buenos días, bienvenidos a su programa Buenos días con Dios, bendiciones para todos. Muy bendecida de estar nuevamente con todos en el programa. Quiero llevarlo, por favor, al libro de Filemón. Vamos a ir al libro de Filemón, pero antes quiero pedirle que por favor nos ayude, que colabore con nosotros compartiendo el programa para que muchos puedan escuchar este mensaje y también puedan ser edificados. Amén. En el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 4. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí Pablo refiriéndose a Filemón. Él daba gracias a Dios por él, haciendo memoria de ti en mis oraciones. O sea que oraba por Filemón, estaba agradado de Filemón. Verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fíjese, muy importante y precioso este verso 5 del capítulo 1 de Filemón, porque Pablo hablando de Filemón, y fíjese lo que él dice en el verso 5, porque escucho del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fíjese que eso nos muestra que la fe se escucha. Los que están a nuestro alrededor escuchan fe en nuestras palabras, escuchan fe en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros confesamos. Y mire qué lindo cómo Pablo oraba por Filemón, porque escuchaba, veía su amor para el Señor Jesús, pero veía también su fe para Jesús. Eso inspiraba a Pablo a orar por Filemón. O sea que Filemón era un hombre bien cercano al Señor, era un hombre que tenía fe en el Señor Jesús y que tenía amor al Señor Jesús. Y fíjese el verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjese que para mí, en mi opinión, usted juzgue por su propia cuenta y lea la palabra. Por eso le estoy dando el texto bíblico para que usted mismo vaya, lea y lo interprete y le pida al Señor, más que interpretar, que le pida al Señor que le muestre, que por medio de su Santo Espíritu el Señor le hable y le muestre y le dé la idea que yo estoy recibiendo de parte del Señor, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjese que entonces nuestra fe tiene que ser eficaz, nuestra fe tiene que ser productiva. Realmente el hecho de que sea eficaz quiere decir que está produciendo, que está haciendo lo que nosotros por fe estamos confiando y esperando del Señor. Entonces, Pablo escuchó de Filemón, escuchó fe. Y fíjese cómo en el siguiente versículo dice que para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea que hay un bien en nosotros. Por medio de Cristo Jesús hay muchas cosas buenas dentro de nosotros por medio de Cristo Jesús. Pero para que su fe sea efectiva, usted tiene que hablar fe. Usted tiene que confesar fe. No tiene que ser una fe que usted diga que tiene fe, pero que con sus palabras no está realmente en acuerdo con ese creer que usted tiene en el Señor Jesucristo y esa confianza que usted tiene en el Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante. El Señor esta mañana a mí me hablaba de cómo nuestra fe tiene que ser escuchada, tiene que ser hablada, nos edifica a nosotros, nos fortalece a nosotros, es nuestro escudo. La fe en nosotros es un escudo para lo que nosotros creemos. Nadie nos puede sacar de nuestra fe si nosotros realmente estamos hablando esa fe, estamos confiando en el Señor, estamos confesando esa fe y estamos hablando, valga la redundancia, fe. Estamos pronunciando fe. Entonces nuestra fe, dice la palabra acá Pablo hablando en el verso 6 del capítulo 1 de Filemón, va a ser eficaz. Fíjese que es muy importante y es una trampa del enemigo muchas veces. Conocemos la palabra, leemos la palabra, oramos al Señor, sabemos que confiamos en el Señor y sabemos que tenemos fe en el Señor,
Pero el error muchas veces es en lo que hablamos, en lo que confesamos, porque decretamos cuando estamos hablando. Y si no estamos hablando fe, estamos hablando cosas negativas, estamos hablando cosas que no vienen a edificar y hacer nuestra fe en el Señor eficaz en nuestra propia vida y en la vida de otros. Hasta podemos contaminar a otros porque muchas veces hablamos y estamos hablando lo negativo, estamos hablando, fíjese, un ejemplo que le quiero dar. Hay personas que para todo dicen, ay, es que no puedo pagar mis facturas, ay, es que no puedo pagar mis biles. Eso es un reporte diabólico, eso no es de parte de Dios, porque realmente nuestro escudo es la fe. Tenemos que tomar nuestro escudo de fe y tenemos que declarar, y hay muchos versos en la palabra del Señor. El Señor dice que Él nos provee conforme sus riquezas en gloria. Entonces nosotros tenemos que hablar esa fe y tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor y confesar lo que el Señor dice que nos pertenece como hijos suyos. Entonces el enemigo viene y pone pensamientos y usted empieza a hablar, no puedo pagar mis deudas, no puedo pagar mis facturas, no puedo pagar ni mi renta ni mi casa. Usted tiene que hablar la palabra del Señor, usted tiene que hablar fe. Si el Señor dice que Él nos provee de sus riquezas en gloria, nosotros tenemos que confesar eso. Y entonces esa fe se vuelve eficaz en nuestras vidas, en nuestros pagos, en todo lo que nosotros tenemos que hacer, en todo lo que le estamos clamando al Señor. Pero es muy importante que la confesamos, que hablemos, que decretemos, para que, fíjese, se manifieste en nuestras vidas y en las de otros. En 2 de Corintios, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y habla de que somos templos del Dios viviente. Y fíjese, habla de que no nos tenemos que unir a yugo desigual. Pero cuando decimos yugo desigual, interpretamos que es únicamente de no unirnos a una pareja que no esté en Cristo, o sea, de no casarnos con una pareja que no esté en Cristo. Pero fíjese que realmente para todo, realmente a nosotros no nos edifica que gastemos tiempo con personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque no van a hablar fe, no van a hablar esperanza, no van a hablar el poder del Señor, sino al contrario, van a hablar todo en contra de la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Nosotros nos contaminamos. Vamos a leer acá en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, porque el Señor acá específicamente nos habla de que no somos compatibles con los que no están en el reino de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, fíjese, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Nosotros estamos en el reino de justicia. Ellos, los que no tienen a Cristo, están en el reino de la injusticia. Ellos no creen en el Señor, no tienen fe, por lo tanto no van a hablar fe. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros somos parte del reino de la luz. Alguien que no tiene a Jesucristo es parte del reino de las tinieblas. Cuando nosotros venimos a ver, estamos hablando como ellos hablan, estamos confesando lo que ellos confiesan y hasta podemos empezar a creer todo lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. Y acuérdense que leíamos en Filemón, capítulo 1, verso 4, 5 y 6, específicamente en el verso 6, que nuestra fe va a ser eficaz y debe de ser eficaz en el conocimiento de Jesucristo. Conforme nosotros conocemos a Jesucristo, conocemos su trayectoria, conocemos todo lo que Él hizo por nosotros, conocemos que cuando anduvo en el mundo, anduvo haciendo, sanando, anduvo libertando al cautivo, anduvo haciendo milagros, prodigios, maravillas. Entonces nosotros creemos porque leemos la palabra, conocemos a su trayectoria, conocemos su caminar, conocemos la obediencia de Jesucristo con su Padre para venir y pagar por nuestros pecados, siendo Él no pecador, vino a pagar por nuestros pecados, y todo eso viene a incrementar nuestra fe y a estar agradecidos con el Señor. Pero cuando nosotros estamos juntándonos con personas del reino de las tinieblas, nosotros empezamos a absorber
toda esa negatividad, todo ese punto de vista que no va en acuerdo con la palabra del Señor. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Se da cuenta? El Señor no quiere que nosotros estemos compartiendo. Sí tenemos que traerlos a Jesucristo, podemos invitarlos a la iglesia, podemos tratar de presentar el evangelio, podemos presentarle las buenas nuevas, pero cuando ya usted está todo el tiempo saliendo y compartiendo todo el tiempo con una persona incrédula, pues hay mucho chance de que usted empiece a hablar como ellos hablan, que usted empiece a confesar todo lo que ellos confiesan, porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, no tienen conocimiento de Jesucristo, no conocen la palabra, no conocen de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor, por lo tanto vienen a contaminarnos y tenemos que tener cuidado, tenemos que amarlos, tenemos que tener misericordia con ellos para que puedan venir a Jesucristo, como le digo, invitarlos a la iglesia, presentarles el evangelio, pero si ya es mucho, entonces vienen a contaminar y empezamos a fallar a nosotros y a bajar en nuestra fe con el Señor. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Se da cuenta? El creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Verso 17, muy importante y quiero hacer énfasis de esto. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjese, muy importante que nosotros salgamos de ese círculo del no creyente, del que no tiene fe en el Señor, lo leíamos para acá. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? No podemos estar con demasiada comunión con el incrédulo. Si no quieren a Jesucristo, si hemos estado invitando a la iglesia y no quieren, tenemos que tener cuidado. Eso sí, en el momento que la persona necesite escuchar y nos acudan a nosotros, tenemos que estar con los brazos abiertos, esperando para poder recibirlos y poder darles esa palabra de aliento, esa palabra de fe, esa palabra de consuelo que necesitan para que vean a Jesucristo por medio de nuestras palabras, por medio de lo que compartimos con ellos y puedan llegar a Jesucristo. Pero fíjese, muy importante, 2 de Corintios capítulo 6, verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso, porque de lo contrario ya no vamos a hablar fe. Ya no vamos a hablar todo lo que el Señor nos dice en su palabra, todo lo que a nosotros nos pertenece como hijos de Él. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que tener mucho cuidado con quién nosotros estamos relacionándonos, porque podemos empezar a hablar como ellos hablan. Y es muy importante que especialmente en estos últimos tiempos nosotros tengamos cuidado con eso. Quiero llevarlo a Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para que el día de la redención, para el día de la redención. Fíjese algo muy importante. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjese que también es responsabilidad nuestra que hablemos fe, que hablemos la palabra del Señor, que hablemos en acuerdo con el Señor y que no salga palabra corrompida, malas palabras, palabras que no vayan en acuerdo con la palabra del Señor. No es solamente malas palabras, sino que cuando hablemos nosotros estemos en acuerdo con el Señor. Fíjese, quiero darle un ejemplo. En la cultura americana, el americano, usted sabe que los Estados Unidos, aquí donde nosotros vivimos, es un país liberal, bastante liberal. Y el americano que no tiene a Cristo, a cada instante, down, esa palabra significa maldita sea o maldición. Entonces, imagínese, ¿cómo puede un creyente estar todo el tiempo relacionándose, gastando tiempo con una persona que a cada 5 minutos, usted me dirá exagerada, pero yo vivo acá y yo escucho, pero así hablan, y a cada rato es maldición, maldita sea? Eso no va con la palabra del Señor, eso no va en acuerdo con la palabra del Señor. Eso es básicamente estar en acuerdo con el enemigo, estar en acuerdo con Satanás, porque Satanás todo es maldición, pero el Señor, nuestro Dios, todo es bendición. Todo es bendición, todo es luz, todo es grande, todo es amoroso, todo es de bendición. Entonces, no podemos nosotros estar en acuerdo con esas expresiones que son del enemigo. Y fíjese, si nosotros los creyentes vamos a estar diciendo cada 5 minutos maldición, maldita sea, esa maldición la estamos trayendo para nosotros mismos. Estamos atrayendo esa maldición a nuestras vidas, a nuestras reacciones, a todo nuestro vivir diario. Y eso no debe de ser así. Fíjese que la palabra del Señor, la fe en el Señor es nuestra fuerza, es nuestro escudo. Tome su escudo de fe, dice la palabra. ¿Cómo vamos a estar nosotros tomando nuestro escudo de fe y sintiéndonos fuertes y a cada ratito vamos a estar diciendo maldición, maldita sea? Es un ejemplo que le quiero poner, pero es realidad. Están hablándolo cada 5 minutos y hay muchas otras expresiones que no hablan fe, que no hablan realmente en acuerdo a la palabra del Señor. Y el Señor puso muy fuertemente en mi corazón el hablar de que tenemos que nosotros hablar y tener cuidado de lo que hablamos, de lo que confesamos, porque algunos están escuchando y están diciendo son creyentes y no estamos edificando al oyente ni nos estamos edificando nosotros mismos. Fíjese, usted en lo que cree, ahí es donde usted gasta su tiempo. Pero si usted está siendo creyente, usted es un creyente, está yendo a la iglesia, está buscando la palabra, no puede usted estar gastando tiempo con personas que simplemente hablan lo que el enemigo dice. Se expresan como el enemigo quiere que se expresen. Usted no debe de estar en acuerdo con el enemigo. Usted tiene que reconocer al Señor en todas sus palabras. Usted tiene que reconocer cuando habla todas las cosas buenas que están en usted por medio de Jesucristo. Y entonces usted se refuerza a usted mismo. Es un poder, es una fuerza que viene en nosotros cuando confesamos la palabra del Señor, cuando hablamos fe, cuando hablamos que creemos en el Señor y que estamos 100% seguros de que el Señor nos va a proveer para lo que nosotros necesitamos. La palabra del Señor dice que el Señor es nuestra torre fuerte. Nosotros lo hacemos a Él nuestra torre fuerte cuando estamos en acuerdo con Él, cuando estamos en acuerdo con su palabra, con todas las bendiciones, con todas las promesas que Él tiene para nosotros, cuando creemos realmente que Él es nuestra torre fuerte y no hablamos lo que el enemigo habla, sino que hablamos la palabra del Señor, confesamos la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer arruinar el diseño del Señor con nuestra propia boca. Y que nosotros ya no confesemos fe, que no hablemos fe y que empezamos a autodestruirnos con lo que confesamos. Muchas personas confiesan a cada rato: es que yo soy muy enferma, es que yo solo enferma vivo, es que yo las enfermedades.
¿Qué es lo que usted está hablando entonces? ¿Enfermedad? Entonces usted está llamando, acarreando más la enfermedad en lugar de hablar fe. Por sus llagas, Señor, yo ya soy sana. Por las llagas de Jesucristo, yo ya soy sana. Jesucristo se llevó Isaías 53, verso 3 y 4. Él se llevó mis enfermedades, mis dolencias, y por sus llagas yo ya estoy sana. Segunda de Pedro, capítulo 2:24, creo que eso también habla que Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces, si vamos a estar en acuerdo con el Señor y en fe, vamos a confesar esa palabra. No vamos a hablar lo que el enemigo quiere que hablemos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Hay acechanzas del diablo? Claro que sí. Todos los días, 24/7. Todos los días el Señor, toda la semana, el enemigo, todo el tiempo está tratando de traer contragolpes en nosotros y venir con acechanzas en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios y Él no quiere que nosotros mostremos su gloria, que nosotros mostremos su gracia, que mostremos fe cuando hablamos, porque de lo contrario muchos van a venir a Jesucristo porque se van a dar cuenta la bendición que hay el estar en Jesús. Entonces Él no le conviene que hablemos eso. Quiere que hablemos derrota, quiere que hablemos duda, quiere que hablemos todo lo negativo en acuerdo con Él. Pero nosotros tenemos que estar en acuerdo con Jesucristo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas son las que están siempre tratando de que nosotros seamos negativos, de que nosotros hablemos lo contrario a la palabra, para tanto destruirnos a nosotros como a los que nos escuchan. Pero fíjese cómo el Señor nos dice acá en Efesios capítulo 6, verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, fuertes, contra las acechanzas del diablo. Vestidos de la armadura es ponernos la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, para que estemos fuertes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer venir y va a querer venir a destruirnos. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a derrotar? Con la palabra del Señor, con la palabra que está ya decretada. Y esa palabra está llena de promesas y está llena de bendición para nosotros. Fíjese que todos conocemos la vida de Pablo, como Pablo, el Señor le habló, el Señor lo tocó, prácticamente lo dejó ciego por unos días para que Pablo pudiera creer, básicamente. Sabemos cómo Pablo andaba matando a perseguía a los cristianos, perseguía y mataba a los cristianos. Pero fíjese cómo el Señor lo cambió y cómo, si vamos a Hechos capítulo 22, desde el verso 22, capítulo 22, verso 6, usted se dará cuenta de cómo habla, cómo Pablo relata su conversión y cómo Pablo llegó. Y fíjese la vida que tenía Pablo, aborrecía a los creyentes y cómo cambió, dejó totalmente toda esa vida que él tenía, se apartó y empezó a hacer la voluntad del Señor. Luego fue enviado con los gentiles. En Hechos capítulo 22, verso 13, dice, voy a leer desde el 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio. Fíjese, buen testimonio es muy importante y como hablamos testifica de Jesucristo. Buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Verso 13, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saúl. Sabemos que Pablo, su nombre era Saulo. Y luego el Señor le cambia el nombre porque transformó totalmente su vida. Realmente Saulo murió
Y Pablo nació de nuevo por medio de Jesucristo cuando Él tocó su vida, cuando Dios tocó su vida. Y dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, muy importante, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, para que conozcas su voluntad. La voluntad del Señor es que conozcamos las Escrituras, que confesemos, que estemos, que hablemos fe para edificarnos a nosotros y para edificar a otros, y que hagamos su voluntad y compartamos de esa fe, que compartamos a Jesucristo a otros para que ellos puedan también llegar a ese arrepentimiento y puedan también ser salvos. Y fíjese, lindo el testimonio de Pablo, porque siendo Saulo y aborreciendo a los cristianos, los mataba, los perseguía, cómo cambió su vida. Pero fíjese, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. ¿Cómo podemos nosotros los creyentes en este tiempo en el que estamos ser testigos de Jesucristo cuando no estamos hablando fe? Cuando estamos hablando derrota, cuando no estamos hablando en acuerdo a la palabra, no estamos hablando el poder de Dios, no estamos hablando todos los milagros que Jesucristo hizo imitándolo a Él. No estamos realmente testificando cuando estamos haciendo eso. Por eso es que el Señor esta mañana quiere que veas también esta historia de Pablo, cómo cambió su vida y se apartó. Totalmente se apartó de todo lo malo, salió de ellos y empezó a hacer la voluntad del Señor y empezó a predicar el evangelio, a llevar palabra a otros. Anduvo en viajes misioneros de región en región y anduvo hablando fe, y muchos llegaron a Dios por medio de él. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados en mí, invocando su nombre. Y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjese, el Señor quiere acción. El Señor quiere que realmente nosotros entremos a su reino y que estemos activos y que mostremos una fe eficaz tanto en nuestras vidas como para los que nos escuchan, y que nuestra fe sea tan eficaz que otros puedan escuchar tanto de Jesucristo por medio de nuestras palabras, que puedan llegar también al reino y puedan tener esa salvación y esa vida eterna que nosotros hemos recibido por bendición y por gracia por medio de Jesucristo. Y fíjese, Pablo, en el verso 17, Pablo es enviado a los gentiles. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Fíjese qué tremendo. En el verso 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y se fue. Pablo anduvo haciendo el trabajo que también nosotros en este tiempo. Y fíjese, tampoco nos vamos a sentir culpables, o no quiero que se sienta culpable o se sienta condenado o condenada si usted no puede salir en esos viajes misioneros como Pablo. Pero nosotros podemos, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, con nuestras palabras, predicar a Jesucristo. Y cuando la persona, el vecino, el amigo, tienen problemas, ¿a quién vienen? Vienen a nosotros y piden oración y piden ayuda. Y ahí estamos nosotros y podemos presentar el evangelio, podemos presentar lo que el Señor
nos ha pedido que nosotros mostremos, que es Jesucristo. En el Hechos capítulo 20 hay una advertencia que el Señor nos da. Capítulo 20, versículo 28. Voy a empezar desde el 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, Pablo aquí hablando también, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas que no están realmente escritas, cambios, cosas que no realmente habla la palabra y que no van de acuerdo con la palabra. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que es muy importante que hablemos la palabra del Señor, que hablemos su gracia, que hablemos su poder, que hablemos fe, para edificarnos nosotros y edificar a otros. Fíjese, Pablo dice que de día y de noche anduvo, no cesó de andar compartiendo la palabra. Y nosotros en estos tiempos ni siquiera queremos hablar fe en nuestras conversaciones, con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestros amigos. No estamos diciendo que tiene que irse a un viaje misionero, pero hable fe. Va a ser usted edificado y va a edificar a muchos. Qué bendición, gloria al Señor. El Señor nos está hablando esta mañana, pero a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Esta mañana dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. El Señor quiere que usted sea ese valiente. Yo quiero pedirle que repita después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Y en este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor, y prometo seguirte, Señor. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Qué bendición el Señor tenía esta mañana para usted. No se va a arrepentir. Dios les bendiga. Lea su palabra, lea la palabra del Señor, lea su Biblia. El Señor tiene tesoros escondidos en su palabra, y usted va a empezar a hablar fe cuando conozca las Escrituras. Bendiciones para todos y será hasta el siguiente programa. Bendiciones.